caso de hoy está siendo narrado por el brillante canal Forgotten Lives. Así que relájate mientras Forgotten Lives nos lleva a Sudamérica del siglo XX. Genaro Ortiz nació en 1901 en Galicia, en el noroeste de España. Vivía con su madre y su hermana en un pequeño pueblo del campo gallego. Tuvo una infancia difícil en la que su padre estuvo ausente la mayor parte del tiempo. Su madre trató de proveer lo mejor que pudo para sus hijos, se aseguró de que fueran a la escuela y recibieran algo de educación. Genaro sabía que su madre luchaba y estaba decidido a mejorar las circunstancias de su familia. A menudo pasaba caminando frente a las casas grandes y veía a las personas ricas y acomodadas salir en sus automóviles, aunque en ese tiempo la gente todavía viajaba principalmente a caballo y en carreta. En cuanto pudo, dejó la escuela y empezó a trabajar. Sin embargo, España estaba pasando por un periodo de dificultades económicas. Los salarios eran bajos y era muy difícil para alguien como Genaro, que no tenía ninguna calificación, mejorar su situación. A principios del siglo XX, muchos jóvenes españoles emigraron a América del Norte, del Sur y Central, estableciéndose en las grandes ciudades coloniales que alguna vez pertenecieron a España, como Buenos Aires, Caracas, Bogotá y Lima. Ellos creían que podrían encontrar mejores oportunidades allí. Genaro decidió que él también debía ir a América Latina y para 1929 ya había ahorrado suficiente dinero para hacer el viaje. Luego abordó un transatlántico con destino a Argentina. Durante el viaje conoció a de otro joven español llamado Marcelino Domínguez. Él también había planeado empezar una nueva vida en Buenos Aires y pronto se hicieron amigos. Los dos hombres tenían mucho en común. Ambos crecieron en familias pobres en la Galicia rural y como muchos antes que ellos, esperaban hacer fortuna en Argentina. Genaro era bastante alto, tenía el cabello oscuro y ojos verdes penetrantes. En Galicia siempre se le consideró muy guapo. Se vestía impecablemente con trajes elegantes y a la gente siempre le costaba creer que él viniera de un origen tan humilde. Él sabía lo importante que era intentar estar siempre elegantemente vestido si quería moverse en círculos sociales más altos. Desafortunadamente, cuando llegó a Buenos Aires, no encontró las oportunidades de trabajo que esperaba. En 1913, Argentina era el 10º país más rico del mundo per cápita, pero desde el final de la Primera Guerra Mundial, la economía había empezado a decaer. Sin embargo, Genaro encontró trabajo como mesero de servicio de plata en una cafetería muy elegante en el distrito acomodado de la ciudad. Era un muy buen mesero y las clientas a menudo comentaban sobre su excelente servicio. Sin embargo, en busca de más ingresos, se mudó de la cafetería para trabajar en un casino. Para entonces, había logrado establecer una vida cómoda para sí mismo. Vivía en una pensión que compartía con un joven que había conocido en su viaje desde España, Marcelino Domínguez. Pero a pesar de que estaba trabajando y viviendo en circunstancias mucho mejores que las que tuvo mientras crecía, esta no era la vida con la que había soñado, ni la vida por la que había cruzado el océano. Todos los días veía lo ricos que eran de algunos de los visitantes habituales del casino. A menudo ellos perdían más dinero en una noche de lo que él ganaba en un mes. Había pasado su infancia mirando las grandes casas de los ricos gallegos y ahora estaba sirviendo a los residentes más acomodados de Buenos Aires. Genaro quería experimentar ese tipo de estilo de vida. Un día en particular había un grupo de turistas peruanos jugando en la mesa de ruleta y hablando sobre la hermosa ciudad de Lima, sus maravillosos edificios y sus bulevares llenos de árboles. Genaro pensó que sonaba como el lugar perfecto. Le contó a su amigo Marcelino y ambos hicieron planes para viajar allá, conocer la ciudad e intentar aprovechar lo que esperaban fueran mejores oportunidades de trabajo. Pronto dejaron su trabajo en el casino y empezaron su camino hacia Lima. Iba a ser un viaje largo, de más de 4.000 kilómetros. Mientras viajaban a Perú, se detuvieron en Bolivia. Necesitaban más dinero para poder seguir pagando su viaje. Encontraron trabajo en un casino de La Paz. Aquí de nuevo, Genaro vio a los residentes ricos de la ciudad viviendo la vida que él tanto deseaba.
Trabajó duro, y aunque Genaro estaba ansioso por hacerse rico, su amigo Marcelino era más ambicioso y más impaciente por conseguir el dinero que necesitaba para mejorar su vida. Decidió que, para complementar sus ingresos, robaría una joyería. Sin embargo, después del robo, la policía fue informada de que los sospechosos probables eran dos hombres españoles que habían llegado recientemente a la ciudad y trabajaban en el casino. La pareja luego salió de Bolivia y se dirigió a Perú. Llegaron a Lima el 20 de junio de 1930 y quedaron inmediatamente impresionados por lo magnífica que era la ciudad, con los hermosos edificios coloniales y las grandes casas que alguna vez fueron el hogar de ricos comerciantes y funcionarios españoles, muchos de los cuales habían gobernado el país y extraído tanta riqueza y oro. Lima, en su momento, fue la capital del Imperio Español en Sudamérica y había disfrutado de la riqueza arquitectónica financiada por las ganancias de las numerosas minas y tierras agrícolas fértiles de Perú. A su llegada, les aconsejaron cuál era el mejor lugar para hospedarse y decidieron alojarse en el Hotel Comercio, que está en la esquina de la calle Girón Carabajal y la calle Girón Ancash. El hotel era sencillo, pero estaba en una ubicación excelente. Tenía un hermoso patio interior en el centro. Les dieron la habitación número 89, que estaba en el tercer piso. El hotel estaba justo al lado del edificio del gobierno y cerca de la estación, así que todo lo que necesitaban estaba a poca distancia a pie. Tan pronto como se instalaron, empezaron a conocer la ciudad y a descubrir otros lugares que serían los mejores para conocer gente y obtener ideas sobre dónde podrían trabajar. Mientras caminaban por ahí, las jóvenes los miraban con admiración. Ambos eran muy guapos y vestían los mejores trajes. Notaron que parecían recibir bastante atención de las damas de la sociedad y se preguntaron si cada uno podría casarse con una de las hijas de un residente adinerado de Lima. Genaro y Marcelino sabían la importancia de lucir lo mejor posible y destinaron parte de sus ingresos para comprar ropa elegante y accesorios. Hicieron esto porque creían que les permitía moverse en círculos más altos a pesar de su humilde clase social. Siempre se veían bien y trataban de copiar los estilos más recientes de París. También visitaban joyerías e intentaban comprar relojes de aspecto elegante. Todavía les quedaba algo de dinero de su trabajo en Buenos Aires, pero con su estilo de vida caro, pronto empezó a acabarse. Todavía no habían encontrado empleo, y Genaro estaba particularmente ansioso porque sus ahorros se estaban acabando rápidamente. Con esta presión financiera, Genaro y Marcelino empezaron a discutir sobre el dinero. El 24 de junio, una discusión se volvió especialmente acalorada porque Marcelino se negó a compartir la ganancia que había obtenido al robar la joyería en Bolivia. A la mañana siguiente, el 25 de junio, Genaro empezó a buscar un nuevo alojamiento. Vio un anuncio en el periódico de un cuarto disponible en una casa que pertenecía a la familia Buendía. Decidió ir a echar un vistazo, así que se dirigió a la casa que estaba ubicada en el número 356 de la calle Concha. La señorita Esther Buendía abrió la puerta y frente a ella vio a un joven español apuesto que le dijo que era nuevo en la ciudad y que esperaba con ansias comenzar una nueva vida en Lima. Extrañamente no le dijo su nombre. Inmediatamente quedó cautivada por su encanto y su apariencia elegante. El alojamiento que ofrecían era bastante sencillo, al igual que la casa en general, pero era agradable y Genaro dijo que le gustaría tomar la habitación. Aparentemente abrumada por el joven caballero español, no pidió ninguna referencia. La señorita Buendía simplemente le dio una llave de la casa y una llave de la habitación. Luego regresó al hotel donde se estaba hospedando con su amigo Marcelino. Para entonces ya era tarde y Marcelino estaba dormido. A la mañana siguiente llevó sus cosas a su nuevo alojamiento. Llevaba consigo 2 maletas grandes y aparentemente pesadas. Extrañamente no se quedó a desempacar. En lugar de eso, las dejó en la habitación, cerró con llave la puerta y salió de la casa, despidiéndose de la señorita Buendía al irse. De hecho, estaba tratando de conseguir documentación falsa y un pasaporte chileno falso. Unos días después, una vez que Genaro obtuvo su pasaporte falso, salió de Lima y viajó a la ciudad de Guayaquil, en Ecuador.
Estaba usando su recién adquirido pasaporte chileno con el nombre de Juan Bautista Araya Guerrero. El 1 de julio, alrededor de las 6 p.m., el señor Buendía estaba sentado en la mesa con su familia. Estaba a punto de cenar cuando notó un olor horrible y penetrante que provenía de una de las habitaciones. Al inspeccionar más de cerca, se dio cuenta de que era la habitación ocupada por el joven y apuesto español, Genaro Ortiz, en la que se había mudado la semana anterior, el 25 de junio. El señor Buendía se preguntó qué podría ser y por eso contactó a la policía. Llegaron rápidamente y rompieron la cerradura para poder entrar a la habitación. Estaba oscuro y vacío, las cortinas estaban cerradas y la cama no había sido usada. Notaron 2 maletas grandes en el suelo. Ambas estaban un poco dañadas y parecían haber sido usadas mucho. También estaban completamente llenas y el olor venía de ellas. Luego, la policía abrió las maletas y se enfrentó a una escena horripilante, un cuerpo desmembrado. La policía preguntó quién había estado rentando la habitación, pero la señorita Esther Buendía no había tomado ningún dato ni referencia. Sin embargo, sí recordaba que el caballero había dicho que se había estado hospedando en el Hotel Comercio. Cuando la policía llegó al hotel y describió a un hombre español joven, guapo y vestido de manera impecable, el dueño supo de inmediato a quién se referían. Les dijo que 2 jóvenes caballeros se habían registrado el 20 de junio. Luego los llevó a la habitación número 89. Estaba en el 3er piso. La policía registró la habitación en busca de pistas, y aunque estaba muy limpia y todo parecía en orden, se encontraron rastros de sangre y pequeños fragmentos de hueso. Sin duda, este fue el lugar donde Marcelino Domínguez fue asesinado y desmembrado. La noticia del crimen pronto se difundió por toda la ciudad y se convirtió en la noticia principal de todos los periódicos, no solo en Perú, sino en toda América Latina. La gente empezó a reunirse afuera del hotel, aparentemente obteniendo algún tipo de placer macabro al mirar el lugar donde ocurrió este terrible crimen. Las reservaciones en el hotel también aumentaron, ya que había quienes querían hospedarse en el ahora famoso lugar, pero solo unos pocos se quedaban en el 3er piso, y pocos habrían querido pasar la noche en la habitación número 89. Entonces, un nuevo equipo de detectives especiales recibió la responsabilidad de resolver este terrible crimen. El dueño del hotel le dio a la policía el nombre de Genaro Ortiz y las autoridades en los muelles de Lima creían que podría haber abordado un barco hacia Ecuador usando el nombre Juan Bautista Araya Guerrero. La policía no perdió tiempo y un inspector contactó de inmediato a la Embajada de Ecuador para pedirles que sus autoridades arrestaran al pasajero, señor Juan Bautista Araya Guerrero, cuando su barco llegara a Guayaquil. Sin embargo, esto no se comunicó a los oficiales de aduanas del puerto y al llegar a Ecuador no fue detenido. Genaro vio los periódicos y se dio cuenta de que era un hombre buscado, así que decidió salir del país. Luego consiguió pasaje en un barco que viajaba a Panamá. Durante su viaje, y sin que Genaro lo supiera, la noticia sobre el horrible crimen había alcanzado proporciones colosales, no solo en Perú y Chile, sino en toda América Latina. Era noticia de primera plana en todas partes. Por supuesto, la prensa adornó la historia. Parecía que todos querían leer sobre el apuesto joven español que, según se creía, era responsable de asesinar a su amigo y dejar su cuerpo desmembrado en una maleta en una pensión en Lima. El barco llegó el 10 de julio de 1930, pero las autoridades en Panamá lo estaban esperando y fue detenido. Cuando lo registraron, la policía encontró en su poder algunas de las joyas robadas de Bolivia. Fue arrestado y puesto en la cárcel hasta que se completara la documentación para su traslado de regreso a Perú. Luego fue acompañado a bordo del barco de vapor Agon Aconcagua. El barco llegó el 6 de agosto al muelle de la Marina de Callao en Lima, donde miles de personas se habían reunido para intentar ver al ahora famoso joven español, quien había sido apodado el Destripador del Hotel Comercio. La policía había implementado muchas medidas de seguridad para intentar evitar que la multitud se acercara al sospechoso. Sin embargo, 4 adolescentes que estaban tan cautivadas por su buen aspecto lograron romper el cordón policial y se acercaron a Genaro. Le dijeron que no creían las historias que habían leído y una de ellas le dio una medalla de Santa Teresa diciéndole que era para darle suerte.
Una vez que lo colocaron en un vehículo de transporte, otra señora se subió al cofre del auto para desearle buena suerte. A medida que el auto avanzaba, solo podía moverse lentamente porque las calles estaban llenas de tantos curiosos. Su foto volvió a aparecer en todos los periódicos y el crimen supuestamente cometido por el apuesto español parecía ser el único tema del que la gente hablaba en todo el país. Pronto se hizo evidente que la mayoría de las mujeres en Lima estaban en negación sobre el crimen de Genaro y estaban a favor de un perdón. Era como si les hubiera echado un hechizo. A pesar de esto, la evidencia contra Genaro Ortiz era abrumadora y él nunca negó haber matado a su amigo Marcelino Domínguez. Cuando le preguntaron en la corte cuál fue su motivo, respondió con calma: «Estoy a la merced de Dios. Lo hecho está». Genaro Ortiz fue declarado culpable y sentenciado a 25 años de prisión. Fue enviado al penal de Lima y lo colocaron en la celda número 85, que después decoró con papel tapiz amarillo y recortes de revistas. Aunque con el paso de los años muchas personas se olvidaron de Genaro Ortiz, hubo algunas que no, y cada semana mujeres dejaban pequeños obsequios para él en las puertas de la prisión. Una visitante era la señorita Tula, una aparente conocida chilena de Genaro, a quien había conocido mientras trabajaba en Buenos Aires. La señorita Tula estaba tan preocupada por su amigo que se mudó a Lima y lo visitaba regularmente en la prisión. Se creía que los dos estaban enamorados, pero cuando los medios se enteraron del romance, periodistas y fotógrafos la acosaban constantemente, tanto que finalmente regresó a Chile. Uno de los reclusos era un hombre llamado Carlos del Mar, quien compartió la celda con Genaro durante 22 días. A partir de sus conversaciones, pudo escribir una breve biografía sobre él, desde su infancia en Galicia hasta ese infame día en el Hotel Comercio. En los años 50, el presidente de Perú, Prado Ugarteche, indultó a Genaro Ortiz y fue liberado de prisión a pesar de no haber cumplido su condena. Para ese entonces, su apariencia había cambiado y casi nadie lo reconocía. Sin embargo, cuando fue visto en un autobús, la historia volvió a ser escrita y una nueva generación de lectores quedó fascinada de repente por el crimen cometido en el Hotel Comercio en 1930. Sin embargo, una revista llamada Caretas publicó un artículo en el que pedía al pueblo de Perú que lo dejaran en paz, ya que él ya había cumplido su condena. Pronto surgieron otras noticias y de nuevo la infamia de Genaro Ortiz quedó en gran parte olvidada. No se escribió mucho sobre él después y no se sabe mucho sobre los años siguientes. Sabemos que nunca regresó a España y nunca hizo la fortuna que siempre había deseado tanto. Pero cómo vivió sus últimos años es algo misterioso. Gracias a todos por ver este video sobre Genaro Ortiz. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué opinan del caso aquí abajo en los comentarios. Si tienen alguna sugerencia, también déjenla en los comentarios. Este video fue narrado por Forgotten Lives. Así que si te interesa la historia y otros tipos de historias, asegúrate de revisar mi canal, hay un enlace abajo. Y gracias de nuevo a Briefcase por permitirme narrar en su canal. De todos modos, Briefcase estará de regreso en el próximo video. Gracias.